Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Amigas y amigos, tengan todos. Es nuestro primer programa del 2021. Creo que el año pasado fue el año más largo que hemos tenido todos en la vida, ¿verdad? Había una especie de conmoción general porque se terminara ese año, a ver si las cosas cambiaban. Las cosas no cambian así de la noche para la mañana, tenemos que tenerlo claro. Hay una expectativa, ¿verdad?, de que en Puerto Rico puede empezar a haber algunos cambios y algunos alivios a los problemas tan serios que hemos tenido en la última década, casi las últimas 2 décadas, pero particularmente en la última década, con algunos impactos de eventos naturales que por las dificultades que tiene el país, por la alta tasa de vulnerabilidad de personas que no tienen las condiciones mínimas de vida, pues se convirtieron en verdaderos desastres. Cambió el año, pero el coronavirus, el COVID-19 no se ha ido, sigue siendo nuestra mayor preocupación. En Estados Unidos hay 20 millones de infectados. Nunca debió haber llegado a esa cifra, es una cifra monumental para un país que tiene tanta capacidad científica, tecnológica, y que esa capacidad pues no fue utilizada para la toma de decisiones y llevó a un desastre que a nosotros nos tocó muy fuerte por ¿verdad?, la cantidad de la movilidad tan alta que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero el año cambió, los gobiernos cambiaron en Estados Unidos, cambiaron en Puerto Rico y de manera muy importante, ¿verdad? Había mucha preocupación en Estados Unidos en sectores importantes de qué iba a pasar con la enfermedad de COVID, entre otras cosas, ¿verdad?, con el estado de la economía, con muchos problemas que también tiene Estados Unidos si Trump seguía en el poder. Pero el presidente Trump, la población de Estados Unidos decidió que terminaba, aunque 70 millones de electores lo votaron. No podemos perder de vista eso, ¿verdad? También cambió el año político en Puerto Rico y cambió el año en sentido que vamos a estar conversando hoy más a fondo en este programa que he titulado Nuevas caras legislativas. ¿Qué quieren decir esas nuevas caras? ¿Meramente nuevas caras porque son jóvenes y bonitos, o son nuevas caras porque traen algo refrescante, nuevas caras que van a bloquear cualquier intento de hacer política pública, o nuevas caras que van con ánimo de dialogar? Ese es el objetivo mío de este día. Yo había invitado a 3 personas a este programa. Lamentablemente la licenciada Joan Rodríguez Bebe no pudo estar con nosotros porque está con una hija enferma que ha tenido que atender y que merecía que ella lo hiciera, lo priorizara, así que en algún otro momento la vamos a tener con nosotros. En el día de hoy vamos a tener a Ada García Monte. Ada García, yo no tengo el placer de conocerla personalmente, apenas hemos hablado por teléfono y por Skype, pero es una figura muy interesante, ¿verdad? Es una de esas jóvenes que entró a la política y yo quiero conversar con ella sobre por qué tomó esa decisión, siendo que había sido una maestra de escuela durante muchos años, también maestra de danza de estudiantes con síndrome Down. También es una líder cultural en el oeste de Puerto Rico y es una representante internacional de Puerto Rico en el tema de arte y cultura. De todo eso vamos a estar hablando con ella, y deja todo eso y decide postularse para ser senadora. Tengo también en la segunda parte del programa vamos a tener a José Bernardo Márquez. José Bernardo es otro
joven abogado, a quien sí tengo el placer, el honor de conocer. Es una persona que me ha impactado muy bien, es una de esas mentes brillantes que hay en este país y que tiene una templanza inusual para un joven de su edad y que estoy segura que tiene templanza, pero tiene firmeza también. No es alguien que se puede llevar de un rumbo para otro facilito y aquí lo tenemos y lo vamos a contentar con tres dulces, ¿no? Estoy segura que José Bernardo hará una espectacular demostración de sus capacidades para encarar las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico. Y este programa yo quería justamente conversar con personas que no habían estado en el ámbito de la política, ¿verdad? Cuánto de convicción de que sus capacidades pueden ayudar a cambiar el rumbo del país, cuánto hay de ingenuidad en que se puede hacer el trabajo que uno se imagina que se puede hacer desde la legislatura, pero sí quería tener esas figuras, ¿verdad?, que no habían entrado antes a la política y que tomaron el paso decisivo para hacerlo. Así que voy a comenzar con Ada. Ada, es un placer tenerte realmente acá en el programa. Sé que fuiste maestra en una escuela intermedia de Rincón por 12 años, ¿verdad? ¿Tú eres de Rincón? Sí, muy buenos días, encantada de estar con usted, profesora. Ciertamente fui maestra 12 años en la escuela intermedia en Rincón, en la misma escuela donde aprendí a bailar mis primeras danzas folclóricas. Tuve el honor de ser maestra en ese mismo salón durante 12 años. De música, de arte. Sí, fui maestra de Bellas Artes, de danza y teatro. De danza y teatro, muy bien. Así que te has dedicado a eso. Y después ¿sigues viviendo en Rincón? Sigo viviendo en el pueblo de los bellos atardeceres, aquí en Rincón. Por allá estaba mi nieta este fin de semana. Estuvo todo el fin de semana porque ama Rincón y entonces, bueno, se fue con una primita y los otros abuelos y allá estaba. Le encanta ir a Rincón. También en algunas, yo te seguí durante la campaña, me pareció muy interesante, curiosa tu inserción en la política partidista, ¿verdad? Pero sé que también tú has dado clases en los residenciales públicos a niños y niñas en la asociación con síndrome Down en Aguadilla. Explícame un poquito cómo entraste en eso. Pues mira, ciertamente durante toda mi vida he estado dirigida a las actividades comunitarias. Yo tengo una madre que es ama de casa, pero que era muy activa en los asuntos de la escuela. Así que tengo un buen ejemplo de autogestión, ¿no? De poder insertarme en todas las luchas que hubiese en mi comunidad. Así que decidí estudiar maestra. Estuve trabajando con la asociación Síndrome Down, bien explicó. Trabajé en los residenciales públicos, con la compañía de turismo y he representado a Puerto Rico a nivel internacional en el ámbito cultural, ¿verdad? Siendo portavoz de la cultura puertorriqueña y siempre buscando que Puerto Rico sea reconocido y su cultura como un ente valioso e indispensable para la celebración cultural internacional. Así que dentro de eso, yo tuve muchos años trabajando en la comunidad, pero me pasó que la frustración me llevó a pensar que si yo misma no era la que entraba a la política, nunca íbamos a encontrar a tener en la política a alguien que conozca la cultura, el trabajo del tercer sector, el trabajo importante que hacemos los maestros en la escuela. Así que decidí tomar la batuta, aspiré a este puesto electivo político, mi primera vez en la política activa. Ciertamente la política de afuera parece una cosa y de adentro eso mismo es. Es bastante complicado. Totalmente distinta. Sí. Bien, te pregunto, ¿a ti te buscaron o tú buscaste? No, yo me hice disponible en un momento histórico difícil porque en mi distrito en ese momento ya teníamos 9 candidatos aspirando a senador por distrito para una primaria por el Partido Popular. Claro, así que el Partido Popular tiene una base, ¿verdad? Para los que nos escuchan,
es muy apetecible un escaño en ese distrito, porque históricamente el Partido Popular ha tenido una base de apoyo fuerte ahí. Así que quien pase esa primera etapa, quien gane una primaria, ¿verdad? O quien sea nominado para candidato tanto en Senado como en Cámara, pues tiene una posibilidad más alta de ser electo que si lo hace en San Juan o si lo hace en un municipio del este. Así que me imagino que la competencia dentro del partido era fuerte. ¿Y tú vienes de una familia que había militado en el Partido Popular o tú habías militado antes ahí? Sí, mis padres siempre estuvieron trabajando mano a mano con los alcaldes. Mi papá era contratista, ya está retirado. Así que por muchos años estuvo trabajando en las comunidades, asfaltando carreteras y ayudando a diferentes alcaldes en sus campañas políticas. Pero Ada García era su primera vez porque trabajó con niños síndrome Down en la comunidad y ciertamente para mí la política no representaba un atractivo porque yo soy muy feliz haciendo lo que hago, ¿no? En la comunidad, trabajando con la gente, con la cultura, que ciertamente en alguna medida también es violenta y es difícil hacer cultura en este país, pero la política representa, ¿verdad?, otro tipo de característica que no era algo que Ada estuviese buscando. Así que mis padres sí, pero Ada siempre se mantuvo al margen del asunto político, precisamente por el trabajo cívico que realizaba. ¿Y no pensaste en unirte a una de las otras organizaciones políticas que también estaban activas allí? Porque, por ejemplo, sé que Victoria Ciudadana está fuerte en el oeste también. Claro que sí, la primera asambleísta de Victoria Ciudadana que va a tener mi pueblo es mi vecina. Así que ciertamente. Y tuvo una buena candidata también al Senado. Excelente. La conocemos también porque pues hemos coincidido en muchas luchas en asuntos culturales de la comunidad. Así que ciertamente en mi carácter personal, nosotros conocemos gente en todos los ámbitos. Así que tal vez yo creo que la mayor sorpresa de todo el mundo era que llegara el momento en que Ada dijera exactamente por qué partido iba a correr. Porque ciertamente yo tengo muy buena relación con todo el mundo. La gente sabe que soy gestora, que empujo, que tengo voluntad. Y muchas veces esas son las características que la gente piensa que los que estamos en partidos tradicionales hemos perdido. Y ciertamente mis valores estaban dentro de lo que es el valor del jíbaro puertorriqueño, de esa esencia de lo que somos como país, de la manera en que puedo valorar mi relación con Estados Unidos, sin olvidar que en Puerto Rico tenemos una autonomía que nos distingue y nos hace únicos y que hay que preservar y trabajar. Así que yo soy popular de toda la vida, así que me fui por mi partido, por el partido que mi familia siempre ha militado. Bueno, y la otra cosa que me llamaba a mí la atención de cuando vi algunas entrevistas que te hicieron a lo largo de la campaña, es que tú defendías mucho la participación de Puerto Rico en el ámbito internacional, que eso, tú sabes que dentro del Partido Popular va y viene, unos sí, otros no, nunca hay una posición clara. En el Partido Nuevo Progresista no se estimula y realmente es bien difícil, los que hemos estado trabajando en el ámbito internacional, es muy difícil abrir esos espacios. Y tú lograste abrirlo para la cultura puertorriqueña desde el Concilio Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore, ¿verdad? Que es un espacio, ese concilio, que la UNESCO auspicia, por así decirlo. Así que Puerto Rico pasa a participar, no sé en cuántas ocasiones has estado en esas actividades, cómo se fue ese proceso, pero yo quisiera que tú le dijeras al país qué tú aprendiste cuando estabas en esas representaciones, fuiste con un grupo, ¿verdad? Supongo. Bueno, sí, ciertamente a lo largo de mi desarrollo desde que estoy en la escuela intermedia, estuve participando con delegaciones, con grupos folclóricos puertorriqueños en eventos internacionales de folclore. Una vez ya estoy estudiando Derecho, ya estoy hecha una profesional desde el año 2014, entonces es que se me... Derecho, después de Magisterio. Después de Magisterio estudié Derecho y profesora le digo... Nadie tiene culpa, ¿verdad? Nadie tiene la culpa.
Mire, pero como maestra que como abogada. mira, no, ciertamente. Y yo amaba el magisterio. Me encantaba estar en la escuela, pero el departamento de educación resulta ser en ocasiones frustrante para los maestros, sobre todo para los que venimos de las bellas artes, que queremos ver y insertar valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes a través de nuestra arte, y de pronto el único excedente que hay en el departamento de educación son los maestros de educación física, los de música, los de teatro, los de danza. Así que resulta ser frustrante ese trabajo porque lo hacemos con el corazón. Un maestro de Bellas Artes, en distinto a un maestro de español, por ejemplo, también tenemos un talento artístico particular, ¿no? Tú tienes un maestro que es de coro, que es cantante, que tal vez pudiera dedicar su vida a cantar en un hotel, pero decide estudiar magisterio porque ama a la docencia. Y yo renuncié al departamento de educación porque solicité una licencia para irme a estudiar derecho y nunca me la aprobaron. Así que yo decidí que era mi momento, renuncié a mi permanencia y me fui, como dicen, cerré los ojos y me tiré a estudiar derecho, porque también lo tenía en mi lista. Un salto al vacío. Ciertamente no me arrepiento, estudié Derecho durante 3 años en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, me gradué, revalidé, estuve en ese proceso representando a Puerto Rico en este Comité Cultural, socio de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO, que es CIOF, y allí aprendí muchísimas cosas. Allí me di cuenta que somos un país, que Puerto Rico es un país en el ámbito internacional. Allí cuando tuve la oportunidad de defender por qué Puerto Rico tenía que tener voz y voto en este Comité Cultural de las Naciones Unidas, tuve que explicar por qué nuestra nacionalidad, por qué nuestra música, nuestro carácter, nuestra idiosincrasia como país nos hace únicos. Y el mundo entero en ese año fue en Bautzen, Alemania. Había 60 delegados del mundo, esto es por votación, escucharon las características de la cultura puertorriqueña y por votación decidieron que Puerto Rico iba a ser un socio pleno de este Comité Cultural Internacional. Así que allí tengo voz y voto. Durante 2 años fui vicepresidenta de la comisión legal de la organización. Y Puerto Rico se destacó mucho ante el mundo porque nosotros aquí en nuestro insularismo muchas veces no nos permite darnos cuenta de lo grandes que somos, de lo admirados que somos y todo lo que tenemos para ofrecer al mundo. Así que estar dentro de una organización internacional. De todo lo que aprendemos de los demás cuando vamos a esa, ¿verdad? Las oportunidades extraordinarias de compartir experiencia y decir, caramba, en esto yo hago esto mucho mejor, yo puedo dar clase aquí y otros me pueden enseñar otras cosas. Eso es un valor extraordinario Sobre todo con los grupos de Latinoamérica, que se parecen tanto a nosotros, pero su influencia norteamericana no es tan fuerte. Y te permite volver a tocar esa raíz o tal vez conocer por primera vez esa raíz latinoamericana que tenemos los puertorriqueños, que en ocasiones se va diluyendo por razones históricas, ¿verdad? Por razones políticas, lamentablemente. Así que estamos, insertarte dentro de ese tipo de organización te permite encontrarte en el mundo, ver que tu país tiene una gran posibilidad y probabilidad, ¿verdad?, de destacarse, de llevar a cabo proyectos de envergadura internacional. Y yo creo que el mayor reto luego de llegar de un congreso de esta organización es llegar a Puerto Rico y encontrarte con que los funcionarios electos, los alcaldes, gobernadores, senadores, no tienen la menor idea de la importancia del trabajo y del valor que tiene Puerto Rico internacionalmente, y entonces te ves atado, tienes ideas, tienes contactos internacionales, y entonces ahí es donde decides dar el paso para dar la oportunidad a que más personas puedan incursionar dentro del ámbito cultural y que Puerto Rico pueda abrirse unos espacios particulares en el mundo independientemente de su relación política con Estados Unidos. Fíjate, yo he tenido una oportunidad, ¿verdad?, a lo largo ya de muchos años de trabajar internacionalmente, y empecé como tú, empujando, ¿verdad? En mi caso, para hacer una anécdota simpática, me encontré una vez con que yo soy economista de formación, ¿verdad? Mi formación es en economía, y yo quería poder comparar en el centro de investigaciones que estaba dirigiendo en Puerto Rico, el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, poder tener acceso a datos comparables con otros países. Porque mientras Puerto Rico no se compare con nada,
tú sabes, nos pasan el rolo y nadie se preocupa por las cosas de que debe preocuparse, pero si tú te puedes comparar con países que son parecidos en términos de estructura demográfica, en términos de la estructura económica del país, pues tú puedes argumentar mejor por algunos cambios, por algunas cosas. Así que yo me decidí que iba a ser decididamente pesada para las autoridades internacionales en hacer lo que tú hiciste en el campo de la cultura, ¿verdad? Yo voy a agarrar y me voy a ir a los congresos, los primeros pasajes obviamente uno se los paga, uno se paga todo, ¿verdad? Porque Puerto Rico no existe, y voy y le pregunto al director general de la CEPAL, que con el tiempo nos convertimos en grandes amigos, un señor muy respetado, muy venerado, que todavía está vivo y trabajando y es un ejemplo de ético para el mundo. Le pregunto a Iglesias que si había la posibilidad de que Puerto Rico participara en esa reunión, y entonces él me dice, pero usted me genera un problema muy grande. Era una reunión de la CEPAL que iba a tocar una serie de temas que a nosotros nos interesaban, ¿verdad? Sobre cómo medir las estadísticas del empleo, de cómo medir cambios que se proponían en los sistemas estadísticos. Entonces me dice, usted me genera un problema grandísimo, ¿verdad? Porque Puerto Rico es y no es, y eso nos trae un problema político, pero déjeme ver cómo vamos a hacer. Bueno, la cuestión fue que me dieron entrada, ¿verdad? Me dieron entrada y él se percató, no formal la primera vez, se percató de que yo era alguien que estaba con mis pares. O sea, los que estaban allí tenían experiencias similares a las que yo tenía y que realmente era lamentable que Puerto Rico no estuviera. Y me refiere al director en esa misma reunión que tenga una reunión con el director de la oficina de la CEPAL para el Caribe. Y entonces el señor viene con muchas publicaciones y tal, y cuando yo miro la portada, habían borrado con líquido blanco, ¿tú te acuerdas aquel liquidito blanco de cuando uno cometía un error en maquinilla, borraba? Habían borrado el mapa de Puerto Rico de la portada de las publicaciones. Entonces yo recuerdo que respiré muy hondo y le dije, mire, yo puedo aceptar muchas cosas, pero que lo borren del mapa no, porque hay 3,5 millones de personas viviendo allí ahora, ¿entiendes? Entonces, así empezó esa lucha. Con el tiempo, bueno, llegué a trabajar como consultora y asesora en varios de esos organismos y sobre todo también en la UNESCO, donde fui consejera especial del director general para América Latina y es una organización que conozco mucho y que siempre ha tenido voluntad de incorporar a Puerto Rico, pero ha tenido el veto de Estados Unidos reiteradamente. Así que lo que hacemos es la estrategia tuya, ¿verdad? Colarnos en las comisiones, en los comités de trabajo, en los programas y desde esos programas poder siempre participar. Y yo creo que tú deberías pelear por dirigir la Comisión de Educación del Senado. No sé si lo has pensado, si lo tienes en mente. Si lo tenemos en mente. Creo que haya una candidata que pueda tener esa sensibilidad, ¿verdad? De combinar una mirada educativa para los niños que tienen problemas y necesidades especiales y también para el lugar del arte y la cultura en el proceso educativo. Que es fundamental. El arte y la cultura es fundamental, se trata del orgullo, de la autoestima, de ese amor por la patria, de ese conocimiento histórico de quiénes somos, hacia dónde vamos, y yo creo que nuestros niños están carentes de esa información. Mi primer viaje fue a los 15 años a bailar en Grecia con un ballet folclórico nacional. Y cuando yo llegué al aeropuerto, yo pensaba que los demás países del mundo, como no tenían pasaporte americano, no podían viajar, y yo no sé, que en mi mentalidad, en mi ignorancia, ¿no? Yo decía, ¿será que ellos van en la carga? O algo así. Yo pensaba que ellos no podían viajar al mundo porque su pasaporte no era americano.
cuando yo vi que todas las delegaciones del mundo llegaron con su pasaporte de Colombia, de México, y es la ignorancia, ¿no? Un poco esa falta de conocimiento de que pues tiene un pasaporte norteamericano, pero igual todo el mundo tiene su pasaporte y todos somos país y todos participamos. Y ese año en Grecia, en ese estadio griego, cuando se hizo la bandera de Puerto Rico y escuchaste tu himno sonar, es que te das cuenta que eres un país que sabes muy poco de tu cultura. Y yo apenas tenía 15 años y estaba envuelta en el asunto cultural y no tenía el conocimiento porque el Departamento de Educación dentro de su currículo no existe información, no se dirige información para desarrollar, ¿verdad?, ese conocimiento cultural que tenemos los puertorriqueños. Recuerdo que allí, 2 o 3 años más tarde, fui a Italia y alguien me preguntó, era un compañero de México, y me preguntó cómo nosotros, si el Estado nos pagaba los pasajes como artistas y embajadores de Puerto Rico para representar al país. Y ciertamente no. Por lo menos había que pedir en las luces, había que vender bacalaíto, hacer bizcocho. Vender bizcocho. Y cuando yo le expliqué a él que nosotros preparábamos unos potes, la palabra que yo sé fue pote, nosotros utilizamos unos potes en las luces. Él no me entendía lo que yo quería decir. Y él me dice, unos potes, yo sí, que tú vas y cuando se pone roja la gente te echa dinero. Y él me dijo, ya entendí, los puertorriqueños mendigan para representar su cultura. Y yo creo que esa palabra mendigar tan profundamente me caló en el corazón. Y yo decía, hay que comenzar a hacer algo para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros atletas no tengan que mendigar. Porque nosotros lo vemos como un acto patriótico porque amamos este país y nos tiramos a la calle y conseguimos el dinero donde haga falta. Pero es tiempo que el gobierno, ¿verdad?, y que la legislatura, que las leyes, que la educación le den un lugar primordial, que el presupuesto cuente con una parte, ¿verdad?, designada para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan representar esta hermosa patria, sobre todo porque es importante para el mundo, no solamente para los puertorriqueños. Claro. Así que yo creo que desde ese momento yo nunca había visto que ir a pedir en unas luces era mendigar, pero ciertamente lo es. Y fue una palabra muy profunda que me continuó formando y me llevó a ser la persona que soy hoy, lista, dispuesta y disponible, ¿verdad?, a tratar de que esta gestión que lleve a cabo a través del Senado permita que cada puertorriqueño logre una mejor versión de sí mismo dentro de mis herramientas y mi experiencia y traer esa sensibilidad que hace falta para que este país eche hacia adelante. Bueno, yo en ese ánimo de verdad, primero de ofrecerte este espacio siempre para discutir los problemas del país, los asuntos del Senado. Yo quiero que Voz Alternativa se convierta en un espacio para el diálogo y la concertación. Yo sé que tú tienes mucho que puedes aportar, que hay mucho que es necesario y que leyendo los programas de los partidos, ¿verdad?, hay ideas buenísimas en el ámbito del arte y la cultura que se pueden empezar a instrumentar inmediatamente. Así que te exhorto a que tú te asumas, aunque eres una senadora por distrito, que tú te asumas con un doble rol. Tú tienes que trabajar para tu distrito, pero tú tienes que trabajar para las cosas que no se han hecho en el resto del país también, ¿verdad? Como es la atención a los niños con diferencias de capacidades y como es la atención al arte y la cultura en educación. Y además, atender a tu distrito. Vamos a ir ahora al distrito, vamos a hacer una breve pausa y volvemos contigo. Y ya mismo le voy a pedir que se incorpore a José Bernardo Márquez también a la conversación. Está lleno el Facebook Live de buenos comentarios del programa, así que invito a otras personas a que se unan. Ya hay más de 700 que lo están viendo por Facebook Live. Ada, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, parte de cuando teníamos que seleccionar nuestro lema de campaña, precisamente como venimos de trabajar la cultura en la comunidad, en la educación, nuestro lema era hagamos más, porque entendemos que reconociendo el gran valor que hacen las comunidades, que todos hacemos muchos desde nuestra trinchera, desde donde estamos, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta es un liderato que pueda permitir y dar las herramientas para que la gente haga más. Así que ese era nuestro lema de campaña, hay mucho para hacer. Por muchos años he tenido en el corazón que hay que hacer al oeste
del tamaño de Puerto Rico. Por eso soy una senadora de distrito, y a Puerto Rico del tamaño del mundo, porque yo amo esta patria como ninguna otra cosa. Así que estaremos trabajando precisamente, ¿verdad?, siguiendo su consejo para que mi distrito logre ser del tamaño de Puerto Rico, se reconozcan sus virtudes, tenga mayor visibilidad y mejores oportunidades, pero que a su vez Puerto Rico logre impactar mundialmente. Tenemos mucho que ofrecer, somos admirados por el mundo entero. La gente puede reconocer las características maravillosas de los puertorriqueños, y se trata de tener un liderato que dirija ese esfuerzo hacia donde tiene que ir para que nuestra gente se ¿Por qué es que nos admiran? Nos admiran por los artistas. Por los artistas. Por la cultura. Por la cultura. ¿Por qué conocen a Puerto Rico en el mundo? Yo he vivido ya en 8 países, en distintas partes, desde Inglaterra y en 7 países en América Latina. Y donde quiera que he ido, donde quiera que he trabajado, a los puertorriqueños se nos reconoce por la cultura. Tengo un amigo economista canadiense que vino aquí a hacer vino a Puerto Rico a hacer unos reportajes después del huracán María. Y miró todos los planes, los comentarios, escuchó, entrevistó a un montón de gente, y finalmente alguien le dio mi teléfono para que me llamara. Y me dice, yo no entiendo por qué los puertorriqueños la población puertorriqueña no se ha dado cuenta de que su mejor activo económico que tiene para atraer inversión externa es la cultura. Ciertamente. No se ha dado cuenta que por lo que nosotros reconocemos y todo el mundo quisiera ir a Puerto Rico es por la cultura, es por su música, es por sus cantantes, por sus orquestas, es por sus actores, es por sus pintores, ¿verdad? Sus artistas gráficos, y lo que no conocen. Y los artistas internacionales que se han radicado en Puerto Rico, como fue en su momento Pablo Casals, ¿verdad? El catalán Pau Casals, que vivió muchos años en Puerto Rico, no se quería ir de aquí, no se quiso ir nunca más de aquí, adoptó a Puerto Rico como su patria. Y nosotros lo damos como por sentado, como si eso fuera. Por eso insisto en que tú, si necesitas apoyo para dar la pelea para la Comisión de Educación y Cultura, me avisa que movemos a la población. No, muchas gracias, profesora. Y de hecho, por esa línea, y yo entiendo que el turismo en Puerto Rico tiene que transformarse en un turismo cultural. La gente no viene aquí solamente buscando casinos y playas. Ciertamente yo he podido, gracias al trabajo cultural y a ese esfuerzo que se hace, visitar muchísimos países en el mundo. He estado en 25 países. Y he visto playas hermosas también como las nuestras, y montañas hermosas que de hecho tienen hasta nieve en la puntita arriba, unas montañas espectaculares, ¿no? Hermosas como las nuestras, aunque la de nosotros no tiene nieve, pero ciertamente lo que nos distingue es nuestra cultura. Así que el turismo tiene que dirigirse a tener una oferta cultural muy variada, porque aquí, aunque somos una isla de una limitada extensión territorial, ciertamente tenemos una variedad cultural sin igual en el mundo. Y la compañía de turismo también debe dirigir esos esfuerzos. La gente viene a conocer nuestra música, nuestro instrumento nacional, nuestros artesanos, nuestra gastronomía. La agricultura es parte fundamental del turismo, de la cultura. Yo creo que todo lo que pueda fortalecer el orgullo nacional puertorriqueño, porque todo el que se siente orgulloso de su patria va a trabajar con sentido de pertenencia, de responsabilidad, para echar para adelante este país. Así que yo entiendo que hay que enlazar todos estos temas, el turismo, la cultura, la educación, la agricultura, dentro de lo que puede representar en el futuro de nuestro país. Así que nosotros venimos a trabajar en esa línea para darle a la gente las herramientas para que hagan más. Muy bien. Yo creo que tú estás acostumbrada también por el trabajo que has tenido, ¿verdad? Tanto como profesora como organizadora para llevar equipos de baile folclóricos. Estás acostumbrada al diálogo, se te hace fácil el diálogo. Y en este momento yo creo que hay que personas como tú y como varios otros, yo voy a ir trayéndolos al programa, ¿verdad? Semanalmente voy a ir haciendo una ronda de gente fresca que nos dé ánimo, que nos transmita ese
esa energía que se necesita para empezar a cambiar, que tienes que empezar entonces a reunirte con los grupos que están haciendo, porque tú bien sabes que en Puerto Rico hay muchos grupos trabajando en las comunidades, trabajando de gratis, trabajando solidariamente para dar un poco de acceso al disfrute de bienes culturales y a la creación cultural, ¿verdad?, en las comunidades del país, y que sería muy bueno que tú convocaras como una de tus primeras iniciativas un gran diálogo donde todos los partidos y toda la gente fuera de líneas partidistas que están en el campo de la cultura pudieran ir a ayudar a transformar todas esas ideas en un plan estratégico abarcador. Así que... Ciertamente hay que hacer ese esfuerzo porque necesitamos ayuda en la cultura. Los que hacemos cultura sabemos que hacer cultura en Puerto Rico es uno de los actos más heroicos y en ocasiones imposible que existe, porque no te entienden. Yo creo que el corazón de un voluntario cultural, de un artista cultural, no lo tiene nadie. Porque nosotros nos quedamos en esta patria, aunque no importa lo que pase, para nosotros no es una alternativa tomar un pasaje e irnos a un estado. Los que trabajamos en la cultura en sus diferentes ámbitos buscamos cómo mantenernos en la isla, cómo aportar con o sin dinero. Nos movemos por la fe, por el amor que le tenemos a nuestro país, porque creemos en los valores que tiene, más allá ¿verdad?, de los problemas sociales que enfrentamos en Puerto Rico. Así que yo entiendo que $1 que se pone en las manos de la cultura se queda en el país porque no nos vamos. Los artistas de la cultura hay que darles ese respaldo para que continúen trabajando y que puedan vivir y retirarse dignamente, porque es una lástima ver cómo nuestros artistas, nuestros artesanos, nuestros actores, nuestros músicos terminan en una vida de pobreza, sin un retiro, muriendo en condiciones que no son dignas luego de haber dado tanto por el país. Así que hay que trabajar eso porque yo sé el corazón que se tiene y cuánto se ama esta patria. Y la otra cosa, y va ya redondeando el ámbito de la cultura, la otra cosa que es una tarea que tú podrías realmente ayudar a hacer, tú tienes 12 municipios, entiendo, 12 municipios en el distrito de Mayagüez, lo estuve repasando. Son municipios muy diversos, desde el municipio de Mayagüez y Aguadilla, que son muy grandes, hasta municipios del interior de la montaña, ¿verdad?, como Maricao, Las Marías, que son bellísimos. Y esos municipios hacen fiestas patronales. Y las fiestas patronales en Puerto Rico podrían ligarse a una estrategia de cultura que subiera el nivel cultural de las mismas. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que se puede hacer de coordinación, de colaboración, ¿verdad?, entre unas fiestas y otras, de diversificación de la oferta para que sea más justa. Así que me parece que ahí tienes como otra línea que sería buenísimo que la desarrollara. Pero ahora quiero venir a Ada, la que representa al distrito de Mayagüez y Aguadilla, porque mi papá, que nació y se crió en la McKinley 1 en Mayagüez, que verdad murió hace muchos años, va a estar diciendo desde allá arriba, bueno, ¿qué va a hacer por Mayagüez y por el distrito? Bueno, nosotros ciertamente, parte de mi objetivo primordial es darle visibilidad al oeste. Yo entiendo que por muchos años hemos tenido senadores que no han sido efectivos en llevar el mensaje de la importancia económica, en la importancia cultural que tiene nuestro distrito Mayagüez-Aguadilla. Así que vamos a estar dándole visibilidad y las herramientas a la gente del oeste. Nosotros en el oeste desarrollamos toda nuestra actividad cultural, económica, educativa en el distrito porque estamos lejos del área metropolitana. Así que por Mayagüez se trata de descentralizar varios de los servicios para que puedan recibirlo nuestra gente de manera directa, que no tengan que ir a San Juan. Tenemos que trabajar como en todo Puerto Rico con la infraestructura de carretera, que es un desastre en los pasados años y que hay que ver que no tengamos que seguir devolviendo fondos porque no somos efectivos a la hora de ejecutar y de cumplir con los requisitos para que se puedan utilizar. El Centro Médico de Mayagüez necesita que se abra ese centro de trauma. Pero ahí estamos hablando de un asunto de poder atraer al recurso médico, que se sienta
atraído precisamente por venir a Mayagüez y dar sus servicios acá en el oeste, que tiene un paraíso, así que yo creo que se trata de incentivar de manera correcta, porque todos nuestros jóvenes que estudian medicina, que estudian alguna carrera relacionada a la salud, lo hacen porque aman a su país, a su gente y tienen una vocación que quisieran ejercer aquí. Así que se trata de poder legislar y buscar las alternativas para que ellos puedan quedarse en el oeste. Necesitamos darle seguimiento al aeropuerto de Aguadilla, que sigue cerrado con el pretexto del COVID, de la pandemia, cuando ciertamente la gente llega a San Juan y llega a Aguadilla en carro. Así que las mismas medidas de seguridad y el protocolo que se establece en San Juan lo podemos establecer en Aguadilla para que nuestro comercio turístico comience a moverse, los comercios circundantes al aeropuerto y en todo el distrito. Hay que trabajar con los puertos y darle muchas herramientas a las entidades sin fines de lucro. Yo vengo del tercer sector. Nuestras entidades son las entidades que menos recursos reciben del gobierno, de la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos. Aquí nuestra organización Síndrome Down de Aguadilla recibe una tercera parte del dinero que puede recibir la organización, la Asociación Síndrome Down, la Fundación en San Juan, Síndrome Down, que hace un trabajo similar, pero nosotros estamos en el oeste y muchas veces se nos discrimina en ese aspecto. Así que voy a estar atenta para que nuestra gente pueda recibir, ¿verdad?, sus servicios, darle visibilidad, demostrar que estamos listos para dar los servicios, y cualquier cosa que se haga en el oeste va a ser en beneficio de todo Puerto Rico, porque todos quieren venir acá al oeste a trabajar, y yo creo que seguimos de ejemplo, trabajar el ambiente, verá la erosión costera, sobre todo en mi pueblo, en Rincón. En Condado tenemos un problema similar, así que yo creo que tenemos mucho por hacer, darle visibilidad y ser la voz fuerte del oeste. Yo creo que llegamos a llevar el mensaje, que la gente nos escuche y que el gobierno central nos tenga en cuenta, porque nuestra gente merece mejores servicios. Bueno, voy a ver si puedo enganchar a José Bernardo Márquez ya. Dame un segundo para presentarlo y después, bueno, tú terminas y yo sigo con José Bernardo, pero me gustaría que tuvieran esta interacción. Él va a estar en la Cámara de Representantes y yo estoy segura de que va a haber mucha empatía entre los planteamientos que estás haciendo y los planteamientos que el grupo donde él ha estado militando ha estado haciendo. Déjame ver si puedo hacer esa rápida búsqueda. A ver si lo puedo añadir aquí. Utilizando estas nuevas herramientas. A ver si está por ahí ya José Bernardo. Bueno, entonces, ¿ya tú juramentaste? Juramentamos en el día de ayer, en un Senado donde la mayoría somos mujeres, 14-13. Claro. Es un Senado de mayoría mujeres, eso es otra cosa histórica. Histórico. Encantada de estar en este momento histórico con mucha gente nueva. Yo espero que no solamente sean caras nuevas, sino que sea gente diferente, que traiga otras herramientas y que este no sea un gobierno dividido, sino que sea un gobierno compartido. 7, 9, 2, 2, 3, 6, 1, 1. Adiós, cara, no sé alguien más se me enganchó por ahí. José Bernardo, ¿estás? Estoy por aquí, saludos. Estás por ahí. Bueno, saludos, José Bernardo. Te presento virtualmente a Ada García Montes. Ada, José Bernardo Márquez es otro joven abogado. ¿Cuándo tú terminaste Derecho, Ada? En el 14. Yo revalidé, yo terminé en el 2017 y revalidé en el 2018. Al escuchar el tono, por favor continúe grabando tu mensaje. José Bernardo. Bueno, yo me gradué en el 2016 y ya juramenté en el 2017, sí. Un poquito antes. Sí. Bueno, la idea, José Bernardo escribió un artículo que salió en el Nuevo Día hoy que más o menos expresa ideas similares a las que hemos venido conversando entre muchas personas, ¿verdad? De que aquí el país, si los partidos tradicionales no se dan cuenta de que aquí hubo una decisión expresa del electorado de diversificar
legislatura para que nos represente más, porque nosotros somos jóvenes, viejos, gordos, flacos, más de izquierda, más de derecha, creemos en la estadidad o en la independencia o en el Estado Libre Asociado. O sea, la diversidad es la característica de cualquier sociedad, pero nuestra legislatura se había ido haciendo excluyente de esa diversidad y la gente votó para que hubiera más diversidad. Ustedes son parte de esa diversidad. José Bernardo viene de una familia anexionista, estadista, ¿no es así, José Bernardo? Sí, sí, así mismo es. Y su padre es alcalde, un alcalde muy reconocido y muy querido del Partido Nuevo Progresista. Pero José Bernardo se postuló por el movimiento Victoria Ciudadana. Eso debe haber sido una decisión nada fácil, ¿verdad, José Bernardo? A ver, cuéntanos un poquito. Suena quizás más escandaloso de lo que en realidad fue en términos de la confianza y el respeto que nos tenemos en mi familia. Mi papá estuvo ayer en la juramentación. Bueno, es que tu papá es un ser civilizado y encantador. Sí, sí. De hecho, algo que no ha trascendido públicamente, pero ocurrió allí y fue, quiero pensar, ¿verdad?, un error genuino de la persona que leía las actas, del oficial de actas, es que va mencionando los que entramos por acumulación y habemos 3 personas que nos llamamos José Meléndez, Chiquito Meléndez, José Aponte y José Bernardo Márquez. Y entonces cuando los van mencionando, me atribuye a mí ser del Partido No Progresista y luego se corrige a él mismo y dice, corrijo, ¿verdad? Victoria Ciudadana. Así que nada, todavía hay gente que está procesando ese giro mío como estadista, de decidir estar en un nuevo movimiento por creer que hace falta nuevos estilos, nuevas visiones y nuevos compromisos de política pública. Así que nada, con mucho entusiasmo asumimos este compromiso y ya abriéndonos, ¿no?, a ese diálogo democrático que hace falta. Ahí Marcia como que se nos fue, ¿verdad? Válgame, se nos fue Marcia. Sí. Bueno, pues yo te entrevisto a ti, tú me entrevistas a mí. Muy bien. No, pero encantada. Para mí estar en el Senado como nueva en política activa es interesante. Para mí quedó de manera perfecta cómo ha quedado constituido el Senado de Puerto Rico, sobre todo porque habemos muchas mujeres, así que somos mayoría, así que los estilos de hacer política van a ser distintos, una sensibilidad diferente, gente con diferentes bagajes y preparación. Y sé que allá en la Cámara hay mucha gente nueva también, y yo creo que vamos a estar, espero yo que podamos estar a la altura de lo que la gente quiere. Hemos entendido el mensaje y estamos aquí listos, dispuestos y disponibles a hacer la transformación por Puerto Rico. Sí, totalmente de acuerdo. Y pienso que parte del ejercicio que nos toca hacer empezando, y era algo que yo adelantaba en ese escrito que salió hoy en el Nuevo Día, es mirar cuáles son las convergencias, porque sabemos que tenemos muchas diferencias y que hay unos enfoques distintos en unos temas muy puntuales, pero en otros, cuando uno compara los programas de gobierno, pues encuentra muchas áreas de convergencia. Y fue un ejercicio que hice en estos días de leerme los programas del PIB, del Partido Popular, del Partido PNP, del Proyecto de Dignidad y las propuestas del compañero Vargas Vidot, y vi algunos asuntos que están reconocidos textualmente que son totalmente compatibles. Yo creo que dentro de la discusión, yo creo que es mucho más de lo que nos une, sobre todo el nuevo liderato que acaba de entrar por primera vez a participar, estar en la Asamblea Legislativa. Yo creo que nos unen muchas cosas y estamos listos para trabajar en equipo. Esperamos, ¿verdad?, que también allí podamos hacer resoluciones conjuntas y trabajar a favor de la gente. Nos toca dar el ejemplo para la próxima generación. Mucha gente joven creando un nuevo estilo de hacer política y tenemos que dejar un legado mucho mejor del que hemos recibido. Así que tenemos un gran trabajo por delante. Definitivo. Yo veía, por ejemplo, temas para beneficio de la gente que nos escucha, y esos temas que identifiqué rápido, que eran consensos, ¿verdad? El asunto de que la gente tenga más acceso a información pública, ¿verdad? Todo este reclamo de transparencia. Ay, se nos fue José también.
Parece que estamos teniendo problemas de conexión, pero seguimos aquí esperando, ¿verdad? Ya mismo iremos a una pausa para poder continuar con esta conversación. Así que seguimos aquí esperando. Vamos a ver cómo la tecnología nos ayuda ahora en esta mañana para poder continuar en esta conversación tan interesante de las caras nuevas, de las nuevas personas que están preparadas, dispuestas y disponibles a echar para adelante este país. Por aquí viene Marcia, déjame ver. Ahora estamos, parece. Hola, déjame preguntar bien si estamos en línea. O si estamos en pausa. Ada. Me falta Ada. Amiga, hemos vuelto a la pantalla, a la conexión. Llamada, pero estamos llamando a Ada, a ver, ahí estamos. Estamos todos de vuelta. Bueno, estábamos hablando de la entrada de José Bernardo al terreno de la política. Y José Bernardo te hago la misma pregunta, un joven recién egresado de Derecho con unas posibilidades brillantes de tener trabajo como abogado, te decidiste meter en el proceso político. ¿Qué te animó? ¿Cuál era la curiosidad que te empujaba? Ada nos explicó, ¿verdad?, que era esa frustración en el salón de clase, esa incapacidad de lograr cosas desde los espacios donde estaba, que decidió dar el pie y el salto y atreverse y desafiar a montones de candidatos que se peleaban ese escaño en el Partido Popular, porque era un escaño quien llegara a ser postulado tenía bastantes posibilidades de ganar. No era tu caso. Tú ibas a un signo de interrogación completo, José Bernardo. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, yo creo que era el convencimiento de que podíamos estar mejor representados desde esas instituciones, ¿no? Que el país ha estado constantemente frustrado con situaciones que se dan, temas de corrupción, posturas que no necesariamente son conformes al interés público y el interés, ¿verdad?, de las grandes mayorías del país, trabajadores, trabajadoras, ciudadanos que quieren que su gobierno responda a sus intereses y no a inversionistas políticos y a otro tipo de grupos y sectores, y estar convencido de que podía hacer unas aportaciones y de que también pues había una juventud que ha estado ¿verdad?, casi que siendo expulsada del país porque el país no le da las herramientas, no les facilita el camino para su desarrollo profesional, cultural, económico, social, y pues también el interés de ser voz de esa generación. Así que dimos el paso y pues afortunadamente 67,000 electores creyeron en ese mensaje que se comunicó, así que estoy muy honrado de haber juramentado y de tener la oportunidad ahora de llevar a la práctica esas causas y esas batallas que veníamos ya comunicando desde antes, ¿no? Y que ahora pues lo estaremos haciendo desde el espacio legislativo. En las entrevistas que te han hecho y en espacios, en Facebook Lives que tú has estado, siempre has estado pendiente del tema de la corrupción. Y te pregunto, ¿tú te sentías, me imagino que bastante frustrado, incapaz de sentir, ¿verdad?, que desde el Partido Nuevo Progresista había un proceso que se había deteriorado mucho? Cuando tomas la decisión de no postularte por ese partido y hacerlo por Victoria Ciudadana, ¿había algo de eso? Sí, bueno, ¿o había el tema de la diversidad te atraía más? ¿O cuáles eran los elementos? ¿Verdad? Porque Victoria era un partido que se planteaba como mucho más diverso,
¿verdad?, que los partidos tradicionales. Y no es fácil tomar esa decisión, ¿verdad? Sí, yo creo que era la combinación de ambas cosas, ¿no? La necesidad de que se presentaran servidores y servidoras públicos, ¿no? Y no personas que están buscando ese enriquecerse, ese servirse a sí mismo, que lamentablemente pues el cuatrenio pasado fue un desfile de casos de corrupción. Pero hemos visto eso a lo largo de la historia reciente y no tan reciente del país. Así que pues el hecho de que eso se haya agudizado, pues sí también, y un interés mío con los temas de transparencia, ¿no? De que siempre un gobierno más transparente es un gobierno más democrático, un gobierno más limpio, un gobierno en donde la gente se siente más cercano de las tomas de decisiones, pero también querer hacer eso desde una plataforma nueva por una convicción también de que hacía falta esa concertación y de que esa concertación que hace falta a nivel del gobierno se estaba dando también en el movimiento, con personas que venimos de distintos trasfondos, del activismo político, del activismo comunitario y de otros lugares, estando de acuerdo en unos asuntos centrales. Así que como ahora traducimos ese ejercicio de diálogo que ya tuvimos al interior del movimiento a un ejercicio de diálogo democrático más amplio con otros partidos, pues creo que en esa dirección, ese ensayo quizás, esa práctica que hemos tenido de ese ejercicio desde el movimiento, pues creo que va a permitir aportar al diálogo con otros movimientos políticos. Bueno, de la misma manera que dialogué con Ada sobre los proyectos y las preocupaciones de ella, yo me voy a quedar ahora dialogando con José Bernardo, pero los insto a los dos, están en cuerpos legislativos distintos, pero les transmito un mensaje del país. El país espera todo de ustedes, todo de ustedes. Así que yo estoy segura que no dejarán mal parados a ese sentimiento y a ese apoyo que les ha dado la gente y a esa expresión de cariño que se refleja, ¿verdad?, en los centenares de mensajes que ya van llegando al Facebook Live, de que qué bueno que pueden conocer quiénes son esos en carne viva por quien votaron, ¿verdad? Porque mucha gente votó por ustedes, pero los de San Juan no votaron por ti, los de el resto de la isla, bueno, algunos votaron por José Bernardo, pero poder conocerlo y que sepan ustedes que en Voz Alternativa tienen un espacio para el diálogo y la concertación. Que hay áreas donde no se pueden poner de acuerdo, ustedes me llaman y nos juntamos y vamos a dialogar hasta que salgamos con una sonrisa. Claro. Esa que tienen ustedes hoy. Eso es lo que el país espera, que nos podamos querer un poquito más, que podamos apoyar un poco más y ser más solidarios. Así que, Ada, te agradezco. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Estamos listos para hacer al oeste del tamaño de Puerto Rico y a Puerto Rico el tamaño del mundo. Con la ayuda de Dios vamos a trabajar en conjunto. Así que muchas gracias. Marcia, saludos a Bernardo. Estaremos trabajando. Muchas felicitaciones y a la vuelta de la pausa me quedo con José Bernardo hablando de los proyectos que tiene él para Puerto Rico. Bueno, mis amigos, entramos en la última hora del programa y estamos conversando con José Bernardo Márquez, abogado que acaba de ser electo representante por acumulación por la nueva fuerza política Movimiento Victoria Ciudadana. Y yo quería conversar con José Bernardo cuál era la agenda. Hay varias noticias esta semana, ¿verdad?, que son importantes entender y comentar. Primero, para mí, la buena nueva de que Victoria Ciudadana, los legisladores y legisladoras electos van a trabajar en equipo. Eso es una ganancia importante, ¿verdad?, en esta coyuntura, y ojalá que pudiéramos de ese equipo juntarse con otros equipos en temas puntuales. Obviamente no hay condiciones para hacer una alianza general y mucha gente ha preguntado, y yo quiero que José Bernardo explique muy bien eso, ha preguntado por qué Victoria Ciudadana no acompaña o no promovió, ¿verdad?, el hacer una votación, un apoyo abierto y explícito
a quien va a presidir el Senado y a las autoridades en el caso del Senado era más claro el asunto, pero en ambos cuerpos, porque ese es un proceso interno, ¿verdad?, del partido que ganó dicho cuerpo, donde ya se reunieron solos, discutieron quiénes debían ser las personas que debían ocupar dichos cargos. Esa consulta no incluyó a los otros partidos nuevos. Entonces me parece que esa fue la base, me imagino, que tomó Victoria Ciudadana para hacer las expresiones que hizo hace 2 días. Bueno, sí, en parte sí, nosotros estamos enfocados en lo que tiene que ver con las prioridades legislativas, ¿no?, de los temas que vamos a estar presentando ya en términos de política pública, y sobre lo que tiene que ver con la gobernanza de los cuerpos legislativos. Pues también nos parece importante hablar de las reglas del juego, ¿no?, de cuál va a ser el reglamento de la Cámara, cuál va a ser el reglamento del Senado. Ahí es donde se toman muchas decisiones al inicio del proceso legislativo que van a incidir sobre todos los trámites, sobre cuál va a ser la participación de los nuevos y nuevas legisladoras, sobre cuál va a ser las garantías procesales para que en efecto haya una participación y que no caigamos en esta dinámica de estar apagando micrófonos, de estar dando turnos muy cortos, de estar descargando medidas, ese tipo de asuntos práctico del proceso legislativo que garantiza una verdadera democracia. Nosotros estamos mirando y presentando propuestas y dialogando con otras delegaciones sobre esos asuntos. En cuanto a la dirección... Me interesa mucho el tema del reglamento interno, ¿verdad? Porque buena parte de la democracia interna, para que la gente lo entienda claramente, el cómo se guía un cuerpo tiene mucho que ver con cómo produce legislación ese cuerpo, ¿verdad? Si ese cuerpo tiene la costumbre de bajar medidas por descargue, que quiere decir que nadie ha leído las medidas, que nadie las ha estudiado, que no se ha hecho una vista pública, la calidad de esa legislación va a ser muy cuestionada, me parece, ¿verdad? Sí. No puede haber una buena legislación que se apruebe por descargue. Eso capaz que en algún acto de extrema emergencia podría funcionar, pero me parece que es una práctica funesta. Yo quiero saber si tú estás comprometido y el equipo de Victoria Ciudadana a evitar que eso ocurra. Sí, no, definitivo, es parte de lo que hemos estado discutiendo con otras delegaciones. En algunos casos hay asuntos que tienen que ver con la participación equitativa, ¿no?, de que mínimamente haya representación de cada uno de los partidos en todas las comisiones legislativas. Eso es un asunto importante. Que la participación en esos cuerpos sea significativa, que no sea una participación formal, mínima, en donde uno puede asistir y tiene derecho a estar allí, pero los turnos y los tiempos que tiene para intervenir pues son muy limitados. Eso también se está discutiendo. Sobre el trámite de medidas se está discutiendo que hayan unos requisitos de tiempo, ¿no?, con anticipación, en los cuales es circulado el calendario de medidas que van a bajar a votación, los informes positivos o negativos de esas medidas, ¿no?, que promuevan y que garanticen que hay un tiempo suficiente para que las distintas delegaciones y la ciudadanía en general pues esté enterado de cuáles son los asuntos sobre los cuales se va a estar votando o simplemente participando en términos de vistas públicas en la legislatura. Así que eso se está discutiendo y eso es algo de las primeras cosas que se aprueba y que determina todo el cuatrenio. Luego se puede enmendar y eso, pero la realidad es que el grueso de esas reglas del juego se aprueban ahora al principio. Al inicio. Exacto. Y pues nosotros estamos promoviendo una serie de recomendaciones. Otra cosa que a mí me ha parecido siempre que es demasiado laxa son las estipulaciones para la Comisión de Ética de los cuerpos, ¿verdad? Se prestan a que los toallazos sean la orden del día. Me parece que con tu cabeza, con tus ojos de robot que atraviesan todo y cuestionan todo, que sé que los tiene,
Hay que asegurar que las comisiones de ética, ¿verdad?, sean realmente lo que el país espera, ¿verdad? Que los cuerpos que hemos elegido, por lo menos los funcionarios que están ahí, tengan una ética a prueba de todo, intachable. Y eso está relacionado también con las prácticas de contratación, que todavía no se ha hecho un estudio completo en Puerto Rico, es un estudio que falta, pero hay evidencia de las contrataciones cruzadas, es decir, yo contrato a la hermana de un legislador para mi oficina y ese legislador contrata a mi esposa o contrata a mi sobrino. Entonces, eso otra vez les digo, pueblo de Puerto Rico, no se ha estudiado completo. Hay mucho más de lo que nos imaginamos, porque lo que nos imaginamos es lo que algunos periodistas han podido sacar, pero faltaría un estudio completo a lo largo de un tiempo, ¿verdad?, para hacer una generalización. Pero por lo menos para parar la mano ahora, es importante que esa forma de contratación esté limitadísima o prohibida. Eso lo decidirán los legisladores. Sí, sobre eso varias cosas. Varias delegaciones, incluyendo Victoria Ciudadana, me han estado reclamando que hay un plan de clasificación. La delegación entrante mayoritaria del Partido Popular ha planteado que se está comprometiendo con eso. Tenemos que darle seguimiento a que en efecto se produzca un plan de clasificación para los empleados y las empleadas de la rama legislativa, particularmente de la Cámara, en cuanto a mi participación compete. Mientras eso ocurre, nuestra recomendación ha sido que haya unas guías mínimamente, ¿verdad? Lo que logras tener un plan de clasificación, pues que por lo menos haya unas guías que les permitan a las distintas oficinas legislativas tener un rango, ¿no? Que no tengas a un asesor en una oficina ganándose el triple de lo que se gana en otra y que esa arbitrariedad se evite. Sobre las prácticas de nepotismo, pues también ese fue un compromiso nuestro en la campaña, con el proyecto que presentamos Rescate. Una de las cosas que planteaba era que se le eliminara en la legislatura las facultades que tienen las presidencias de dar dispensas para que eso pase. Hay una prohibición por ley de que se le impide a un legislador contratar en su propia oficina a un familiar, pero eso está sujeto, o incluso en otras oficinas de la rama legislativa, pero eso está sujeto a que el presidente dé dispensas. Entonces esas dispensas se dan de una manera bien laxa y permite que eso ocurra de una manera impermisible. Nosotros estamos proponiendo que se elimine esa facultad. Que no se puedan dar dispensas. Si eres un familiar de un legislador, pues no puedes trabajar en la legislatura es bastante pequeña y en ese sentido no se justifica, ¿verdad? Va a ser bien rara a la vez que tengamos a un físico cuántico familiar de un legislador que es la única persona que podemos contratar. La realidad es que esa no es la realidad. Y en ese sentido, pues es un compromiso que asumimos y que vamos a estar promoviendo. El asunto es que la dispensa se convierte también en otro poder que tiene el presidente, ¿verdad? Un poder de negociación. Entonces, yo te doy la dispensa a cambio de algo. Entonces, lo que hace es como fortalecer esa forma de que todo se haga a través de intercambio de compromisos. De compromisos que atan las manos. A mí me llamó muchísimo la atención una frase que utilizó ayer en un reportaje Vargas Vidot, que dice que en su primera juramentación él fue demasiado ingenuo, ¿verdad? Y él firmó un acuerdo o firmó simbólicamente, digamos, él llegó a un acuerdo con Tomás Rivera Schatz de apoyar la legislación y que hoy reconoce que eso fue un acto de ingenuidad de su parte. Hoy sabe más, dice, ¿no? Y que reserva el derecho de expresarse sobre a quién va a apoyar para la presidencia del Senado. Pero la frase que usó me dio a entender que sí, que
esos acuerdos funcionan, ¿verdad? Como muchos niveles de negociación interna que minan la gobernanza de los cuerpos y que parte del trabajo que ustedes tienen que hacer es no solamente generar mejores leyes para Puerto Rico, sino crear las condiciones dentro de los cuerpos legislativos para que haya mejor legislación en el país. Sí, definitivo. Cuando no hay estas transacciones. Sí. Nuestro mensaje y en parte también lo que he estado planteando en estos días que juramentamos, esta mañana con la columna que sale publicada en el Nuevo Día, es que en lo que tiene que ver con política pública, ¿no? Con asuntos de cómo adelantamos, cómo mejoramos las condiciones económicas, las condiciones laborales, las condiciones sociales, las condiciones ambientales, nosotros vamos a estar sentados a la mesa discutiendo y buscando convergencias de política pública, así que y de legislación, y esa es la actitud en la que estamos. En esas áreas, en esas áreas de gobernanza interna, ¿has visto que puede haber disposición de otros partidos a llegar a acuerdos, verdad? Sí, sí, definitivo. El tema del plan de clasificación, por nuestras conversaciones, pues el PIB la suscribe. Me parece que el Proyecto de Dignidad también, el Partido Popular lo está diciendo como un compromiso que asumen de cara a este cuatrenio. El Partido Nuevo Progresista tenía, me parece, unas investigaciones y unos proyectos adelantados de clasificación, pero nunca llegaron a bueno, pero ya con eso, esas medidas se pueden aprobar. Claro, ya esos votos estarían ahí. En el tema de la corrupción, tú habías trabajado muchísimo durante la campaña, ¿verdad? En una propuesta legislativa que me gustaría que le explicaras a la gente cuáles serían, qué piensas radicar ahora, qué piensan radicar en conjunto la delegación de Victoria Ciudadana sobre el tema de corrupción. Y cómo tú ves, porque ese es un área que yo veo que también puede haber un buen ambiente para aplicarla, porque la presión de la gente de afuera que votó por esos legisladores está vigilante, la gente está vigilante a ver si lo primero que van a hacer es sentar las bases para que no haya más corrupción. Sí. Bueno, hay un proyecto que vamos a estar presentando que tiene que ver con lo que hablaba hace unos minutos sobre nepotismo, que aplique no solamente en la rama legislativa, sino en otras ramas, en donde sabemos que también se ejerce, y ahí los reportajes han sido a nivel periodístico muy amplios, donde se ejerce mucha presión y se desvirtúa el proceso de contratación gubernamental a favor de personas que tienen la llamada pala o el amiguismo político. Por otro lado, algo que es fundamental, que es parte de lo que tenemos que atender y mejorar como sociedad, es lo del inversionismo político en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Personas que donan a campañas políticas y que a partir de esos donativos logran ciertos resultados y ciertos acomodos. Y vamos a estar presentando una medida que también surge de la propuesta Rescate para prohibir que personas que tienen contratos con el gobierno donen a campañas políticas, lo que se crea, ¿no? esa impresión de que esos donativos se dan en función de una lealtad a quien está otorgando ese contrato gubernamental, y eso ha sido prohibido en muchas otras jurisdicciones. En Puerto Rico se permite, así que vamos a presentar una medida en cuanto a eso, que creo que es una medida bastante novedosa y contundente para evitar esas prácticas de inversionismo político. Entonces, otro tema que quería plantear, y lo traigo porque yo hice el ejercicio de leerme los programas de gobierno de los otros partidos políticos, ahora que vamos a empezar, ¿verdad?, para buscar áreas de convergencia. Entonces, todo el mundo habla de transparencia y de acceso a información pública. Entonces, ese discurso, pues es uno que, al igual que otros, al igual que interesantemente, el desarrollo de energía renovable, al igual que la profesionalización del servicio público, al igual que la revisión y la reforma de la permisología para las pequeñas y las medianas empresas, ¿verdad?, en ese
trámite gubernamental que sabemos que es bien oneroso. Esos son temas que se repiten en todos los programas de gobierno. Entonces, la meta o la aspiración, pues parece ser compatible. La pregunta va a ser cómo nos sentamos para hablar de los detalles de esas propuestas, ¿verdad? Cómo se va a promover ese objetivo común. Y yo creo que en el tema de tener mayor acceso a información pública y de promover un gobierno que no solamente es transparente cuando se le va y se le pide información o cuando se le demanda para que divulgue una información, sino que es transparente de una manera proactiva, ¿verdad? De que divulga abiertamente datos que están disponibles para la ciudadanía, para la prensa. Eso sabemos que si ocurriera ayudaría a prevenir muchas prácticas terribles que hemos visto y que nos enteramos de ellas ya cuando están en una etapa en que o es difícil de remediar o ya se fututearon un montón de dinero o ya, ¿verdad?, la confianza del pueblo en los procesos de contratación gubernamental o de toma de decisiones de política pública pues está lacerada. Y yo creo que en las otras pues son propuestas que vamos a presentar y que ojalá haya la voluntad política para las limitaciones al nepotismo, para las limitaciones a los donativos políticos de parte de contratistas. Y creo que debería estar. Y la evidencia de cómo se está haciendo en otros lugares de manera efectiva está. Pero en el de transparencia y acceso a información pública, que es una cosa más básica y que se repite textualmente en los programas de gobierno de los distintos partidos, pues yo creo que hay una oportunidad tremenda de mejorar. Yo me quedé esperando que ayer en el discurso del gobernador él hiciera referencia a eso, a la transparencia y a la información pública, y que tomara, ¿verdad?, la iniciativa de invitar a que se enmendaran las 2 leyes que se aprobaron que lo limitan, ¿verdad? Sí. Pero Chitón no salió del Ejecutivo. No lo mencionó y asumió un discurso que asumió también en su campaña de la corrupción, que yo no comparto, que es un discurso ¿verdad?, como moralista, como de que esos son unos casos aislados de falta de valores y no reconocer que hay unas prácticas estructurales de inversionismo, de intereses económicos. Institucionalizadas desde hace décadas, vamos a tenerlo claro, en Puerto Rico, que han ido creciendo y creciendo y creciendo porque ha habido impunidad, porque no ha habido investigación, porque la oficina del Contralor no tiene garras suficientes, ¿verdad? Y habría que también pensar la oficina del Contralor como un organismo que pudiera encauzar, más allá de decir se cometieron estas fallas, ¿verdad?, que tuviera más garra. Claro. Y obviamente también hay que introducir en la oficina del Contralor un elemento para asegurar la independencia real de la oficina, porque lo que hemos visto en los últimos años es que esto toallazo va y toallazo viene. Así que en el ámbito de la corrupción, yo espero que todos los electos de los partidos, ¿verdad?, incluso de gente del Partido Nuevo Progresista y de gente del Partido Popular Democrático, me consta, por ejemplo, porque lo dijo en este programa Juan Zaragoza, y que estará de invitado, si no el domingo que viene, el subsiguiente, pronto va a estar, que en Puerto Rico hay que ponerle coto a muchas formas de corrupción. La evasión contributiva es otra forma de corrupción. Las negociaciones que se hacen para las deudas contributivas son generalmente mecanismos de corrupción. Bueno, la concesión de incentivos. Me están poniendo la música. Los incentivos empresariales que se dan también a veces se prestan a esas arbitrariedades y a corrupción también. Totalmente de acuerdo. La musiquita de la pausa, volvemos y seguimos con José Bernardo. Regresamos con Voz Alternativa por amigos y amigas que nos escuchan en Puerto Rico, que nos escuchan en América Latina, en la diáspora puertorriqueña, en los Estados Unidos. Estamos en el último segmento de Voz Alternativa. Todos los que nos escuchan nos pueden llamar por el 787-292-19. Ay, Dios mío, 787-292-1703, 1704 y 1705 para hacer sus comentarios y llamadas. Yo sigo conversando con José Bernardo Márquez y le voy a pedir que se quede
hasta la 1, porque seguramente va a haber muchas llamadas de la gente que quiere ver cómo es que va a cambiar la legislatura nueva que se ha inaugurado, ¿verdad? Que se juramentó en el día de ayer. Y yo quería ya hemos cubierto el tema de la corrupción, no me cabe duda de que tanto en las medidas internas para mejorar la gobernanza y la forma democrática de trabajo para hacer mejor legislación, habría la posibilidad de lograr que medidas se aprobaran relativamente pronto. Y también creo que se puede usar para el tema de la corrupción, si seguimos con presión ciudadana, evidentemente. Lo que me parece un poco más difícil y que es imprescindible hacer es asumir el desafío de trazar una ruta sensata, una ruta eficiente, despolitizada, coherente, integral, para salir de la crisis económica. Esta semana Alameda y otros economistas han escrito artículos, yo misma escribí un artículo también en el Nuevo Día sobre cómo podríamos ir pensando esa salida, pero porque realmente nosotros necesitamos un plan de desarrollo económico que esté dirigido a estimular la producción de bienes y servicios, a reducir la pobreza, especialmente la pobreza infantil, que tenga metas de equidad y de participación ciudadana. En el discurso de ayer de aceptación, el gobernador electo mencionó la pobreza infantil como algo que le daría a él atención. Y eso porque todos los candidatos a la gobernación firmaron un acuerdo sobre el tema de pobreza infantil, lo que yo celebro. El asunto es que tenemos que pensar en una estructura de producción de bienes y servicios que no genere tanta desigualdad como lo hay hoy. ¿Cómo tú verías, José Bernardo, eso? ¿Tú compartes que es una situación un poco más complicada, más difícil, o crees que se podría lograr algo en esa línea? Bueno, yo creo que hay dos retos ahí. Creo que, en primer lugar, el asunto del coronavirus, ¿no? Empezar por los efectos desiguales que ha tenido la pandemia y las medidas que se han tomado también desde una lógica de la necesidad clara de mitigar los efectos de la propagación del virus, pero sin tomar en cuenta las consecuencias sociales y remediar y proveer apoyo a familias, a pequeñas empresas, a estudiantes en cuanto a esta situación. Así que creo que esa primera fase, ¿no?, de reconocer que un año más de pandemia en lo que, ¿verdad?, se atiende del todo y se hace accesible la vacuna, etcétera, pues todavía requiere unas estrategias de apoyo que no hemos logrado. Y creo que quizás ahí, con el apoyo de expertos y expertas, pudiéramos presionar, ¿no?, para que se tomen en cuenta esos efectos y esa desigualdad y esa necesidad urgente de darle apoyo a estas familias y personas afectadas, desempleadas, personas que trabajan en la economía de una manera, digamos, informal y que no han tenido necesariamente acceso a desempleo y otras alternativas que se han estado proveyendo, ya sea a nivel local o a nivel federal. Entonces, ya más a largo plazo, pues creo que en efecto los temas que menciona de pobreza infantil, de desigualdad, de un sistema contributivo más justo, de un sistema de desarrollo económico que esté basado en evidencia y no en las presiones de unos grupos que logran cierto tipo de incentivos o de exenciones, etcétera. Pues eso es algo con lo que este servidor y sé que la delegación del movimiento está muy comprometida y que vamos a estar promoviendo, pero creo que va a requerir un diálogo más sostenido de las distintas delegaciones representadas en este gobierno y que quizás, pues, al igual que otros temas como la deuda, como las pensiones,
pues a lo que nos asomamos es a un escenario de lo que llaman concertación, ¿no? En donde vamos a tener que reconocer que representamos a grupos distintos, que representamos Claro. intereses distintos y que tenemos que ver cómo a través de, yo creo que la salida a eso es la evidencia económica, ¿no? La recomendación y la toma de decisiones basada en números y en informes fidedignos, confiables, por un lado, y por el otro lado, la participación ciudadana, que sean decisiones, planes y proyectos que se toman con el oído bien puesto en los reclamos de la ciudadanía. Creo que esa va a ser la única salida a esos tranques anticipables, ¿no? Pero la voluntad de dialogar sobre ello y de hacerlo, ¿no? con evidencia en cada uno de esos temas que venimos dialogando, pues está ahí de nuestra parte. Pero anticipo que van a ser conversaciones complejas y extensas que se tienen que dar. Sin duda, porque hay visiones distintas de cómo ¿verdad? Proceder en cada caso. Pero para mí la corrección de las desigualdades y el atajar la pobreza son elementos sine qua non en una estrategia económica que podamos diseñar, porque realmente estamos en un punto de un altísimo nivel de vulnerabilidad de una gran parte de la población. Lo otro que eché de menos en el mensaje del gobernador electo ayer, el gobernador de ayer, el mensaje de ayer del gobernador electo, fue ninguna mención de la violencia de género, cuando se ha venido pidiendo desde más de hace un año. Todas las organizaciones de mujeres en el país han estado reclamando una orden, ¿verdad? Una declaración de estado de emergencia de género. No sé si lo han discutido ustedes en el equipo, si eso puede salir por vía legislativa. No me queda claro si meramente compete al Ejecutivo hacerlo o si se podría conseguir hacer desde la legislatura una resolución para ordenar un estado de emergencia. Te pido que me aclares ahí que... Bueno, yo creo que las facultades de declarar un estado de emergencia, ¿verdad? En términos tradicionales, cuando ocurren otro tipo de emergencias, pues se le adscriben al Ejecutivo, pero la legislatura puede expresarse, ¿no? Es el representante, y somos, ¿verdad? Los representantes de esa voz del pueblo, así que pudiéramos establecer una política pública basada en la necesidad de atender una emergencia y que eso sirva, ¿verdad?, como una directriz gubernamental, ¿no?, hacia la rama ejecutiva. Así que ciertamente pues, hay facultades para actuar al respecto y nosotros en nuestra delegación es uno de los temas también prioritarios. Sé que la compañera Ana Irma Rivera Lacén en el Senado está trabajando un proyecto en esa dirección que surge también de nuestro programa de gobierno, de reorganizar ese ente de la Procuraduría de las Mujeres, de darle mayor participación a los sectores que abogan por atajar la violencia de género y prevenirla, educar en esos temas de una manera más amplia y más contundente. Así que estoy de acuerdo. Se omitió en ese mensaje de ayer. Es un tema urgente, imprescindible. Y nos va a tocar a la legislatura, pues, en ese sentido, insistir y promover medidas al respecto. Tengo dos temas más que rápidamente me gustaría que tú tocaras. Uno tiene que ver con el estado actual colapsado de nuestra infraestructura física, vial, de puertos, de carretera, de muelles, de represas, ¿verdad? Hubo una discusión amplia, importante durante la campaña a partir de unas observaciones que hizo el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico sobre el estado de la infraestructura. Van a venir millones de dólares, muchos de los cuales pueden ayudar a mejorar esa infraestructura,
pero siempre nos queda, estamos todavía en un estado de desconfianza, ¿verdad? De cómo se van a cambiar el Ejecutivo para evitar la corrupción, cómo se van a usar esos dineros. Me imagino que en la legislatura también tenga que generarse algún tipo de mecanismo de seguimiento, ¿verdad? Una especie de mapeo de los proyectos y de seguimiento, por lo menos que se tomaran la iniciativa los legisladores jóvenes y diversos de asegurar que eso se haga, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos con la vieja, se va el dinero en compañías que vienen de afuera y se lo llevan y en Puerto Rico no pasa nada. Esta es una, que quiero tu comentario, y la otra tiene que ver con expresiones que se han hecho ya, por lo menos por el presidente de la Cámara, en relación con el Código Electoral. Yo estoy convencida de que cambiamos chinas por botella. No quiere decir que las chinas del código que nos antecedía era perfecto, ¿verdad? Pero sin duda los problemas que trajo el nuevo código han sido terribles y han generado una desconfianza espantosa en nuestra capacidad de hacer elecciones limpias y confiables. Y eso no puede seguir. Que el problema es cómo se hace una nueva ley electoral. Si se hace a través de una comisión especial que tenga participación ciudadana, porque entre otras cosas, la mayoría del electorado no participa en las elecciones y no participa porque desconfía. Entonces debería tener una oportunidad de crear un ente confiable. Así que el cómo me importa mucho, no es meramente decir pasamos una ley que derogamos este código y dejamos vigente el otro. Eso a mí como analista no lo puedo aceptar y no lo aceptaré y seguiré peleando contra eso. El problema es el cómo. Si tú pudieras expresarte sobre esos dos asuntos. Sí, con mucho gusto. El primero, algo que yo he estado planteando desde que salí electo y hasta ahora juramentar, ha sido que la legislatura tiene que meterse más de lleno en el manejo de estas emergencias que hemos estado atendiendo, porque de momento se ha normalizado un gobierno de orden ejecutiva. Entonces, la política pública la establece el Ejecutivo solamente, cuando en realidad quien está llamado a eso es la Asamblea Legislativa, y entonces el Ejecutivo la ejecuta, valga la redundancia. Entonces, me parece que una manera de hacer eso, además de aprobar leyes que establezcan parámetros para el manejo de esos fondos, para la rendición de cuentas el manejo de la reconstrucción y todavía de la emergencia del COVID, ¿verdad? Todavía venimos en el post-manejo de María y de los terremotos, y todavía estamos en medio de la emergencia del COVID. Así que cómo se establece una política pública mediante ley que le dé directrices claras al Ejecutivo de cómo atender. Una cosa sencilla, el asunto de la administración de la vacuna. ¿Cuáles, ¿verdad? Esas prioridades que se establecen? Sabemos que algunas vienen por recomendaciones del gobierno federal, pero el gobierno de Puerto Rico pudiera también establecer unos criterios para el manejo de esas vacunas, criterios éticos para el manejo de la pandemia, criterios éticos para el manejo de los fondos que van llegando. Y la Cámara de Representantes parecería que va a tener una comisión en ese tema. Eso lo planteó Tatito Hernández en algunas reuniones de las que ha participado y en algunas entrevistas de las que ha participado. Entonces, eso puede ser un buen espacio para que las distintas delegaciones legislativas participemos y aportemos a la fiscalización de todos esos fondos de reconstrucción y de todo eso que tiene que ver con infraestructura. Sobre el código electoral, creo que hay consenso amplio sobre la necesidad de revisar el marco democrático. Algunas cosas se pueden hacer legislación. Yo creo que en otras estamos hablando incluso de reformas constitucionales. Y estoy de acuerdo, y es parte del compromiso del movimiento,
en que eso no sea un proyecto de una delegación, ¿no? De un partido que entonces ahora aprueba su código electoral, aunque eso va a ser imposible ahora porque hay una multiplicidad de partidos representados, y así que mínimamente pues va a ser un proyecto bipartita, debería ser un proyecto multipartita, y yo creo que el mensaje del electorado fue eso. El electorado alteró la configuración política del país a pesar de un código electoral que promovía lo contrario, ¿no? Y de unas reglas electorales que están hechas, ¿verdad?, para dificultar las nuevas alternativas políticas. Así que trabajar en esa dirección, pues creo que es fundamental. También va a ser una conversación que va a tomar un tiempo, pero creo que hay que iniciarla ya. El pueblo lo está reclamando, y pienso que es necesario, ¿verdad?, que la desconfianza de cómo se llevó a cabo este proceso, tanto en las primarias como luego en las elecciones, lo amerita. Y también, ¿verdad?, los giros políticos que se están dando necesitan de un marco legal que refleje mejor estas preferencias de la ciudadanía. Muy bien, tenemos preguntas del público, vamos a tomarlas. La primera pregunta, por favor, buenos días o buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, perfectamente. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas tardes de San Juan. Mira, Marcha, primero, a mí, este señor, a mí lo siento, pero él no me tiene ninguna confianza. Que del agua mansa líbrame Dios, que la brava me libro yo. Otra cosa, él ganó, pero que no, él no tiene ningún mandato, 32% y pero con unas elecciones. Del señor que usted nos está hablando, vamos a tenerlo claro, no es el que está en mi programa, es del que juramentó como gobernador ayer. No, yo estoy contenta porque él ganó, yo estoy contenta, no, con el que se midió a Fortaleza, no. Yo con este señor Pierluisi, del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libro yo, porque él exacto, porque él ganó con unas elecciones envenenadas, ensombrecidas, con apareciendo y desapareciendo maletines. Entonces, él se disparó la maroma. Él se disparó el discurso en la campaña de decir que esto era borrón y cuenta nueva. Aquí entra la legislatura a la que pertenece el invitado. Muchas felicitaciones porque estoy contenta porque él ganó. Que aquí entra la legislatura porque no se la dividimos en 5, se la dividimos en 6, porque hay que contar a Vargas Vidot, que no tiene partido, pero es un voto. ¿Ok? Claro. Así se la dividimos en 6 y aquí entra eso de que borrón y cuenta nueva, que se disparó ese discurso antes en la campaña, como quien dice, la corrupción mía no se va a investigar. Ahí entra la legislatura dividida en 6 y la legislatura tiene que empezar a hacer investigaciones y obligar al Departamento de Justicia, al FEI y al Contralor a poner estas investigaciones y a encauzar a los que querían dar el tumbe. Así que gracias, y que hile, este señor que hile bien finito, pero bien finito. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La legislatura tiene varias facultades. No solamente es legislar, sino es también investigar y fiscalizar. Los poderes que tiene la legislatura de Puerto Rico son muy amplios y yo espero que los usen plenamente. Estoy segura que lo van a hacer, ¿verdad? Sobre todo esta camada de jóvenes que vienen de una diversidad muy grande van a hacerlo. ¿No es así, José Bernardo? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que un tema importante que plantea la radioescucha y la ciudadana que intervino, se tiene que investigar
todo lo que ocurrió en las elecciones y particularmente en San Juan, toda la falta de proporcionalidad entre cantidad de electores, cantidad de papeletas, eso todavía no se ha esclarecido, eso probablemente sea objeto de trámites judiciales y eso, pero que la legislatura también tiene que aclarar eso para que el pueblo confíe en su sistema electoral, así que no solamente hacerlo de manera prospectiva, sino que se rinda cuenta de qué efecto pasó y que el país pueda conocer la verdad del proceso electoral es fundamental. Y sobre lo otro que plantea, pues también no se puede simplificar el planteamiento ahora de que hay que pasar la página y de que esto es borrón y cuenta nueva. Una cosa es un llamado genuino al pluralismo, ¿verdad? Y a la diversidad democrática, y otra cosa, pues no reconocer que lo que el pueblo está enviando como mensaje, que lo plantea la señora, pues es la necesidad de que hayan nuevos estilos, nuevas voces y posturas a las que se le ha dado la espalda, ¿no? Así que en ese sentido, pues que no caigamos en un romanticismo que omita cuáles han sido las prácticas del pasado y quiénes han estado detrás de ellas, quiénes han sido responsables de ellas. Y esa pues es una conversación también que tenemos que estar abiertos a tener y a concertar. Muy pendiente. Otra llamada que tenemos, por favor, que la pasen, que se nos va el tiempo ya. Adelante. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo está? Felicidades a todos ustedes. Muy bien. ¿Quién me habla? Le habla Aileen. Mire, yo estoy llamando porque usted sabe que el gobierno federal mandó un dinero para que se repartiera entre las personas que viven aquí en Puerto Rico, ¿verdad? $1,200. Bueno, pues yo he estado escuchando en diferentes estaciones de radio y aparentemente siguen en que no están entregando esos $1,200 y en términos generales a que no se les está mandando a las personas mayores. No sé por qué razón es eso. Debería haber una investigación con relación a eso no sé, o un mecanismo que se utilice para que esos fondos que vienen del gobierno federal se puedan fiscalizar aquí, se puedan usar de manera correcta, ¿verdad? Y no como lo están haciendo ahora. Bueno, déjeme decirle, por lo menos lo que he leído, porque no me consta, no estoy trabajando con eso, ¿verdad? Pero primero, lo que el gobierno federal aprobó para este momento son $600 por persona, no 1,200 como había aprobado hace varios meses. Es que esos fueron los anteriores, no los de ahora, los anteriores. Los 1,200. Los pagaron y se los gastaron ya, los gastaron en comida, los gastaron en salud, los gastaron en televisores, quién sabe en lo que gastaron. No, pero no mandaron a mucha gente, ¿sabes? A mucha gente no le han mandado esos $1,200, incluyéndome a mí. El problema está en que no hay un mecanismo donde uno pueda, no hay, no sé, un comité, algo que se pueda hacer para investigar. ¿Usted se comunicó con Hacienda? Sí, 3, 4 veces. Y me dicen que me aprobaron los $1,200 y todavía no se mandan. Y supe de personas que los escuché por la radio que no les han llegado los $1,200. Bueno, yo sé que a nadie le va a llegar ahora 1,200, le va a llegar un cheque de $600. Solamente se ha pagado a los funcionarios federales y a partir de mañana se va a empezar a pagar al resto de la gente, ¿verdad? No sé, José Bernardo, si tú tengas alguna otra información que quieras compartir sobre esto. Bueno, no, estoy más o menos en la misma línea, ¿verdad? De que entiendo que son los 600 y que habría que cotejar. Yo sé que el secretario de Hacienda había planteado como una especie de calendario próximo en el que se iba a estar distribuyendo esos fondos. Tendríamos quizás que hacer la gestión a partir del reclamo de la ciudadana, a ver si a lo mejor en el próximo domingo se le puede proveer
Claro. Información de contacto del apoyo que esté dando Hacienda en cuanto a ese trámite, ¿verdad? De personas que no tengan sus cuentas conectadas al sistema electrónico de Hacienda, cómo se le puede asistir telefónicamente o de otra manera. Así que creo que eso es fundamental hacer la gestión. Sí, como hay otra llamada, si hay otra llamada me la pasan y tómenle los datos de la señora para ver si podemos hacer alguna gestión con eso. Gracias por su llamada. Ya nos tenemos que ir. O me da tiempo para una llamadita más. Si hay una llamada más, que me la pasen. Si no, José Bernardo, hacemos el cierre. Te agradezco que te hayas quedado este ratito. Siempre es interesante escuchar lo que tiene que decir la gente, ¿verdad? Que nos escucha. Y te deseo lo mejor a ti y a toda la delegación de Victoria Ciudadana y a todas esas personas comprometidas que entraron en la legislatura, que no estaban en la política tradicional. Eso es lo más interesante que ha pasado, ¿verdad? Incluyendo en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular, entró gente que nunca había estado en posiciones, en cargos políticos. Así que de ustedes esperamos lo mejor, José Bernardo. Gracias por la oportunidad. Creo que el país también espera lo mejor de nosotros, es lo que estamos comprometidos a hacer, y la exhortación pues es a que esto no sea un recuerdo de un gobierno compartido disfuncional, como es los temores que a veces la gente tiene, sino que sea un experimento de democracia deliberativa, ¿no? Y de un diálogo saludable entre distintas facciones políticas representadas ahí por el bienestar colectivo del país. Así que hacia eso vamos. Bueno, hacia eso vamos, así esperamos. Gracias, y gracias a toda la audiencia por escucharnos cada domingo. Empezamos, este es el primer programa de este nuevo año, y al control que siempre nos apoya en que pueda llegar a hacer realidad otra edición de Voz Alternativa. Hasta el domingo próximo. Se acerca el año nuevo y estamos listos para celebrar las Navidades más